Luis Eduardo López Padilla, nuevo integrante conferencista de este evento Centinela, ¿tiene autorización para hablar en nombre de la Iglesia Católica? Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Como ustedes me preguntan muchas veces al respecto de ciertos puntos de la fe católica y también en esta ocasión de algunos personajes, quisiera hablar brevemente, espero que sea así, de Luis Eduardo López Padilla, un nuevo integrante de este congreso que he mencionado al principio. Bien, brevemente, Luis Eduardo López Padilla es un abogado. Ha estudiado filosofía, teología y se ha especializado sobre todo en mariología y escatología católica. Ha escrito varios libros al respecto. Sin embargo, las personas me han dicho, pero padre, hemos escuchado que él está prohibido o vetado en alguna diócesis, entonces me han dado un número de diócesis. Yo he consultado directamente, actualmente por medio del internet, de correos es lo más sencillo y me han contestado rápidamente al respecto. Entonces, estas prohibiciones que ha tenido él han sido de hace algunos años, más o menos desde el 2012, 2013, ¿no? Sin embargo, yo no quería basarme en una cuestión pasada, o sea, decir, eso ya pasó hace 10 años, quizá él ya tiene otra situación actualmente. Entonces quería hablar directamente, sobre todo con dos arquidiócesis que considero que tienen mucho peso, la de Guadalajara y también en España, la arquidiócesis de Valencia. Entonces, lo que me han dicho es lo siguiente. Les voy a presentar para que ustedes vean claramente. Estoy aquí en el Arzobispado de Guadalajara y vamos a ir al organismo que nos compete. Aquí están oficinas y nombramientos, obispos auxiliares y aquí está el vicario general, señor presbítero licenciado Monseñor Jesús García Zamora. Aquí está inclusive el correo, el número de teléfono, si alguien desea contactarse directamente con él al respecto y preguntar. Entonces, él me dijo sencillamente esto: el señor Luis Eduardo López Padilla tiene una predicación apocalíptica no católica y sin fundamento. Y entonces no se recomienda asistir a ningún evento que él tenga participación o que él vaya a predicar. Él ha estado vetado y prohibido entonces en esta arquidiócesis. Bien, eso por un lado en México. Ahora vamos a España. En España, en cambio, he mandado un correo electrónico a la arquidiócesis y me han devuelto esta siguiente carta, ¿no? Para que ustedes la vean. Aquí está. En el correo yo pedía información y sencillamente me dijeron: aquí le remitimos para su información la carta que sobre este asunto envió el vicario general en mayo de 2013 a las parroquias y centros religiosos de la diócesis. Un cordial saludo, Secretaría General Arzobispado de Valencia. Esta fue la carta que me enviaron. Es del 2013, pero aún sigue vigente según me envía el arzobispado. Y dice lo siguiente: estimado hermano sacerdote, hemos tenido noticias de que probablemente durante la primera quincena del próximo mes de junio, el señor Luis Eduardo López Padilla tiene previsto realizar una o varias charlas en nuestra arquidiócesis. El citado señor ya ha tenido alguna charla en alguna parroquia de la diócesis y es posible que pueda dirigirse a otras. Ese señor propaga la Asociación de la Virgen del Rosario del Pozo, que pretende propagar la devoción a la Santísima Virgen basada en supuestas apariciones a 3 niños en el año 1953 en el municipio de Sabana Grande, Barrio Rincón, sector El Pozo, Puerto Rico. Según documentos que han llegado a nuestro conocimiento, tanto del cardenal arzobispo de Guadalajara, Monseñor Juan Sandoval Íñiguez, del arzobispo de León, Monseñor José Martín Rábago, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia Episcopal puertorriqueña, podemos afirmar que se ha declarado que no consta el carácter sobrenatural de los hechos ocurridos en 1953, ni han recibido ninguna aprobación eclesiástica
que los sacerdotes misioneros de la Virgen del Rosario del Pozo no están autorizados a ejercer el ministerio en Puerto Rico y se les ha prohibido continuar defendiendo y cultivando una devoción sin reconocimiento eclesial, ya que su doctrina no pertenece al depósito de fe de la Iglesia. Por todo ello, no se debe permitir ninguna charla de este grupo en ninguna parroquia o iglesia de nuestra diócesis. Acaso de conocer que van a celebrar alguna charla, advertir a los fieles de los peligros de esta asociación. Recibo un afectuoso saludo en el Señor, Vicente Fontesdad, pastor, vicario general. Está el sello de la Arquidiócesis de Valencia. Bien. Entonces tenemos dos causales. La una en cuanto a la predicación apocalíptica, no católica y sin fundamento, que menciona el primer monseñor, y después el vicario general de Valencia, que lo aduce específicamente en cuanto a la revelación privada de la Virgen del Pozo, que no es aprobada y que no tienen permiso para hablar así en nombre de la Iglesia, según esta advocación. Bien, ahora, hay una cuestión aquí también que nos sale al paso. Uno podría decir, pero quizá él ya dejó de hablar al respecto, quizá él ya no menciona todo esto, pero entonces habría que ser muy objetivos y es determinar si es que él se ha retractado de todo esto, ¿no? Sería muy bueno, por ejemplo, que él diga, sí, yo me retracto de lo que he dicho al respecto, yo no propago esto, y sobre todo, lo que quizá más influencia tiene son sus libros. Él tiene algunos libros escritos y hay un teólogo, sacerdote católico, el padre Miguel Ángel Fuentes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Angelicum de Roma, doctor en Teología con especialización en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad Lateranense de Roma. Bueno, y tiene una reputación muy grande, muy estimada en las redes sociales y también en los lugares donde él ha impartido, ha sido docente, por ejemplo Argentina, Italia y también Estados Unidos. Les voy a presentar aquí sencillamente la imagen del sacerdote. Aquí está, ¿no? El padre Miguel Ángel Fuentes. Entonces él ha tenido la delicadeza de leer uno de sus libros y también conocer un poco de otros más que él ha escrito. Me refiero a Luis Eduardo López Padilla, y ha hecho la siguiente crítica resumen al respecto, ¿no? Le hacen una pregunta a él. Él es el famoso teólogo responde, seguramente han escuchado en internet, ¿no? Le dicen, sobre los escritos de Luis Eduardo López Padilla. Pregunta. Estimado en Cristo Padre Fuentes, esperando se encuentre muy bien, quería preguntarle si los libros Las profundidades de Satanás y Advertencias marianas del escritor Luis Eduardo López Padilla están prohibidas a los católicos. Me han llegado varios mensajes que se basan en cosas dichas en estos libros. Algunas son muy interesantes, pero no estoy segura de todo. ¿Me puede usted aclarar algo? Le encomiendo a la Virgen. Ella se llama Milagros. Respuesta del Padre. Estimada Milagros, respecto al segundo libro del que aludes, Advertencias Marianas, no puedo decir nada pues no lo he leído, pero el señor Luis Eduardo López Padilla promueve las apariciones de la llamada misión de la Virgen del Rosario del Pozo. Y bueno, es un poco lo que ya hemos dicho antes, que no están aprobadas por la Iglesia esas apariciones. Del primer libro, en cambio, te haré algunas observaciones, pues en el año 2008 un amigo muy creído de la autoridad de este autor me obsequió un ejemplar que, desconociendo al autor, comencé a leer pensando encontrar una doctrina segura, topándome en cambio con una mezcla de buenas cosas y teorías disparatadas. A raíz de esto escribí una recensión. Bien, y él va a explicarnos brevemente lo que él ha captado al respecto y por qué no es en absoluto recomendable. El que nos ocupa es un libro extenso, dividido en dos partes, El poder de las tinieblas y Las profundidades de Satanás. Trata de muchos temas, muchos de ellos de mucha actualidad e interés por parte del público en general, como por ejemplo el demonio, la brujería y la magia, la masonería, los misterios de las pirámides, los niños índigo, la Ouija, la nueva era, entre otros. El autor habla con respeto del magisterio de la Iglesia, y su doctrina en muchos temas es correcta y hasta provechosa. Eso es importante decirlo, ¿no?
edifica muchas veces, sí, pero hay una mezcla de cosas. Y para leer un libro uno no puede quedarse solamente con lo bueno para decir el libro en general es bueno. Hay que leerlo completamente y tener una crítica muy objetiva al respecto para luego saber si recomendarlo o no. Por más de que tenga cositas buenas, puede ser que esas otras cosas puedan dañar mucho a la persona que luego quiera leerlo. Así, por ejemplo, bajo el título La bóveda del infierno, relata en páginas 82 al 84 una presunta perforación llevada a cabo en 1989 en Murmansk, Siberia. Eso le explico brevemente. Lo que él dice es que han encontrado el infierno y se encuentra a 15 kilómetros de profundidad y ha captado inclusive los lamentos de las almas condenadas, han hecho grabaciones y eso se encuentra en internet. Yo no voy a ponerles ahora en este video, pero sépanlo. Entonces él llega a decir con toda libertad y sin poner en duda que el infierno se encuentra a 15 kilómetros debajo de la tierra, ¿no? Dice el padre, el autor no manifiesta ninguna duda sobre la autenticidad del hecho y su interpretación, y lo hace sin citar ninguna fuente segura y digna de crédito, a pesar de que, como es obvio, es lo que toda persona seria buscaría en primer término. Como muestra, ese botón es más que suficiente. Es decir, si ya nos habla de eso, de que el lugar del infierno se encuentra debajo de la tierra, este libro puede ser que esté un poquito lleno de cosas no tan católicas, ¿no? En la segunda parte del libro se mezclan cosas de buen juicio y una fe católica de fondo de la que no dudo, con temas y desarrollos que pasman, entontecen y obligan a sentenciar el libro entre los relatos de corte apocalíptico y en algunas páginas cercanos a la ciencia ficción. De hecho, en sus páginas son citados sin ninguna crítica clara autores tan dudosos como von Däniken, Recuerdos del futuro, y muchos de los escritores que deleitan a los curiosos de pirámides, ovnis, apariciones misteriosas, etc. Uno de los temas que más desconcierto nos ha producido por el hecho de que hable con él con total desparpajo y aceptándolo a pies juntillas, es decir, tal cual como se dice ahí, es su interpretación del mito de la Atlántida. Para reducirles lo que aquí explica el padre, sencillamente él dice que la Atlántida existió, que allí vivieron Adán y Eva y que los hijos de los hombres y los hijos de los dioses que se habla en el libro del Génesis es una especie de transmutación genética a raíz de toda la ciencia, magia, brujería y satanismo que había en esta ciudad, y por eso Dios la destruyó. Eso es una cuestión muy de ciencia ficción realmente, ¿no? Y luego, para determinar cuándo comienza el fin de los tiempos, se basa en las profecías aztecas, mayas y otras, y determina que en el año 2012, en el diciembre 2021, ha comenzado este final de los tiempos, ¿no? Esto también está escrito en la página 400 y siguientes de este libro. Bueno, dice otras cosas al respecto, un poco raras, extrañas, ¿no? Y claro, como él utiliza algunos autores católicos de renombre, ¿no? Santo Tomás de Aquino, Antonio Rollo Marín, Juan Pablo II, el padre Gabriel Amorth. Claro, uno podría fácilmente confundirse, ¿no? Pero ahí entra el discernimiento de la iglesia, ¿no? Bien, básicamente eso es lo que él nos comparte. Dice otras cosas todavía un poco más al respecto, más concretas inclusive, pero yo quería solamente sacar lo más importante. Ustedes pueden encontrar esto en internet, solamente ponen El teólogo responde y a continuación sobre los escritos de Luis Eduardo López Padilla y les va a salir en el navegador. Y por último, ya para terminar, solamente permítanme mostrarles esto. Aquí hay una revista eclesial católica de España, se llama Eclesia Revista, dice: Somos Eclesia. Esta revista pertenece a la Conferencia Episcopal Española según el reglamento aprobado por la CB Asamblea Plenaria. Esta publicación, fundada en España en 1941 como órgano oficial de la Dirección Central de la Acción Católica Española, es un seminario sobre la actualidad de la Iglesia y sobre los aspectos de la vida social relacionados con lo religioso, cuya actividad editorial se desenvuelve dentro del marco de trabajo y acción propio de la CEE, Conferencia Episcopal Española, en directa dependencia de la Secretaría General y de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Y esta misma revista católica ha hecho una publicación al respecto, ¿no?
Valencia, el mexicano Luis Eduardo López Padilla no tiene autorización para hablar en ningún centro religioso. Es la noticia que yo les he mencionado al principio sobre la arquidiócesis de Valencia, ¿no? Aquí hace una publicación resumiendo lo que también yo les he dicho hace un momento, ¿no? Lo que quiero decir es que no solamente ha sido una cuestión privada interna, sino que ha sido algo público. Se ha hecho también, inclusive en los medios virtuales. Entonces, como resumen, lamentablemente él tiene prohibiciones en algunas arquidiócesis. Segundo, ya fue hace algún tiempo, esperamos que haya cambiado. Tercero, si es que lo ha hecho, tiene que buscar la solución de su situación. Tendría que, facilísimo, llamar, comunicarse, retractarse de las cosas que ha dicho mal y ya, está todo claro. Cuarto, si es así, entonces ya inclusive se puede recomendar visitarle o ir a sus predicaciones o escuchar sus mensajes por internet. Quinto, si es que no es así, sencillamente no es recomendable por cautela, porque no sabemos de qué va a hablar realmente, porque actualmente sigue prohibido, vetado en estas arquidiócesis. Bien, queridos hermanos, ahora permítanme darles sencillamente la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.